esta derrota de Venezuela? Bueno, ¿qué te puedo decir? En el béisbol tú tienes que tener la mente cortica, pues lo que pasó ya pasó, no tenemos control de eso. Definitivamente el picheo estuvo impecable, hicieron las cosas que tenían que hacer, hicieron los picheos, lamentablemente no jugamos defensa cuando teníamos que jugar. Ya estaba dejando la bola adelante, ya estaba dejando la bola arriba. En el inning anterior volvió al primer bateador también, y nosotros no tenemos mañana, pues nosotros tenemos un buen staff de picheo, y yo pienso que el picheo no fue el problema. Pienso que fue la defensa, simplemente con la base llena, y cometimos un error donde nos costó 2 carreras, una carrera si se quiere, o se llenaron la base y después vino el flashito que no pudimos manejar, que debimos haber hecho la jugada, pero no lo hicimos. Pues si tú te pones a analizar el picheo, pues el picheo no hicieron nada, simplemente le dieron 3 hits y hicieron los picheos cuando tenían que hacerlo, pero si hicieron juego, pues fue el error. Le dimos 5 outs en ese inning. Cuando tú haces eso, pues definitivamente pues vas a pagar el precio. Carlos, hablaste con Eduardo sobre el batazo, te dijo algo sobre el fly, qué pasó allí, qué situación se presentó. ¿Hablaste con él ahorita que terminó el juego? No, simplemente pues fue un pequeño meeting para recordarle qué tan orgulloso estaba de cada uno de ellos, de los que vinieron a ayudarnos. De verdad pues fue una serie bastante positiva, si se quiere. Lamentablemente pues no vamos a jugar mañana porque en el juego alguien tiene que ganar, y Puerto Rico pues pichó muy bien y ejecutó defensivamente. Nosotros no ejecutamos defensivamente, esa es la diferencia. Carlos, el equipo no batió en los últimos juegos. ¿Crees que ahí se pudo ir la posibilidad de llegar a la final? Bueno, definitivamente cuando tú das 3 hits por juego y no haces la jugada de rutina, pues vas a tener problemas, y eso está ahí, pues nadie lo está inventando. Rolling para un rolling de rutina no